A las 7 de la mañana mi hermana desempleada apareció con sus maletas en el apartamento que yo rentaba a mis padres gritando que viviría allí. Mi madre me anunció fríamente que duplicarían mi renta, para cubrir gastos, y cuando respondí que prefería mudarme se burlaron en mi cara, pero no imaginaron que me llevaría hasta el último mueble y dejaría su plan en ruinas. Me llamo Hannah, tengo 28 años. Y hasta ese día había creído tener mi vida bajo control. Trabajaba como especialista en marketing digital en Digital Pulse, una agencia en pleno crecimiento ubicada en el centro de la ciudad. Después de 4 años en la empresa, me habían asignado a nuestro cliente más importante, una cadena nacional de gimnasios que buscaba renovar toda su presencia en línea. Mi jefa, Diane, había insinuado que, si la campaña resultaba un éxito, podría recibir un ascenso que incrementaría mi salario al menos un 15%. Aquel trabajo me había permitido forjar cierta estabilidad. Aunque mi sueldo no era millonario, era suficiente para cubrir mis gastos, darme algunos gustos y ahorrar un 20% de mis ingresos mensuales con la mira puesta en comprar una vivienda propia. Ya había comenzado a revisar listados de propiedades, no para adquirir todavía, pero sí para familiarizarme con los barrios y precios. Según mis cálculos, en 3 años tendría lo suficiente para el pago inicial. El apartamento en el que vivía lo alquilaba a mis padres desde hacía 5 años. Era un edificio que habían comprado como inversión, y a mí me habían ofrecido un departamento a un precio más bajo que el del mercado. En su momento lo consideré una bendición. Era un lugar modesto pero perfecto para mí, un dormitorio, un barrio tranquilo, cerca del centro pero lo bastante apartado para sentir paz. Yo lo había convertido en mi refugio. En la sala lucía un sofá amplio y cómodo que había comprado a plazos durante medio año, una mesa de centro que restauré de una venta de antigüedades y estanterías llenas de libros de psicología y marketing, mezclados con discos de vinilo que había coleccionado desde la universidad. La cocina era pequeña, pero contaba con electrodomésticos de calidad, mi batidora profesional, que compré con mi primer bono, y la máquina de espresso que me regalé por mi cumpleaños. El dormitorio era mi santuario. Colchón viscoelástico, sábanas de lujo y un rincón de lectura junto a la ventana donde pasaba las mañanas lluviosas acompañada de café y un buen libro. Cada objeto tenía un significado, un recuerdo de años de esfuerzo, ahorro y planificación. Todo representaba la vida independiente que había construido lejos de la sombra de mi familia. Mi relación con ellos siempre había sido complicada, especialmente con Emily. 3 años menor que yo, siempre fue la consentida, la que jamás recibía críticas y a quien todo le era facilitado. Mientras yo trabajaba a medio tiempo en la universidad para graduarme con poca deuda, ella cambiaba de carrera 3 veces en una universidad privada costosa, con todos sus gastos cubiertos por nuestros padres. Cuando ella necesitó un coche, se lo compraron. Cuando yo lo necesité, tuve que endeudarme con un préstamo. Cuando perdió su empleo, regresó a casa sin pagar renta. Cuando yo quedé desempleada, me prestaron dinero, con intereses. No me malinterpreten, quiero a mi familia, pero hace tiempo asumí que conmigo aplicaban reglas distintas. Lo acepté construyendo mi propia independencia, sin necesitar su aprobación ni depender de su ayuda. Creí que aquel acuerdo del apartamento era, por fin, un pequeño triunfo para mí dentro de un sistema que nunca había jugado a mi favor. Semanas antes de que todo se viniera abajo, ya había señales. Emily me envió un mensaje, para saber cómo estaba, algo raro porque casi nunca hablábamos fuera de reuniones familiares. Luego, mamá me llamó para contarme que mi hermana había terminado con su novio y renunciado a su trabajo en una boutique. Está pasando un momento muy difícil, Hannah, me dijo, y la familia debe unirse en los momentos complicados. Yo asentí con empatía, sin sospechar que esa frase era un anuncio disfrazado. La noche anterior al desastre me acosté con calma, revisando en Pinterest ideas de decoración para un proyecto de cocina que pensaba emprender en verano. No imaginaba que en menos de un día todos mis planes quedarían destrozados con 3 golpes en la puerta. La ruptura con Michael todavía me pesaba. Descubrí que me había engañado con una compañera de trabajo, y después de 2 años juntos, aquello me destrozó. Como si eso fuera poco, mi jefa en la boutique, Diane, se mostró completamente inflexible cuando pedí un tiempo para asimilar lo ocurrido. Su falta de comprensión me obligó a renunciar. No podía soportar un ambiente laboral tóxico mientras lidiaba con un corazón roto. Cerré la puerta de mi apartamento con lentitud, intentando organizar mis pensamientos. Apenas tuve un instante para respirar cuando mi hermana Emily se desplomó sobre mi sofá con un dramatismo exagerado. Emily, lo siento mucho por lo de Michael y tu trabajo, de verdad. Pero este es un apartamento de una sola habitación, no hay espacio para ti aquí. ¿Por qué no fuiste a casa de papá y mamá? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella bufó y se acomodó con comodidad. ¿Ya olvidaste que la casa está en remodelación? El cuarto de invitados está destruido. Además, papá ronca como un tren y mamá ahora está obsesionada con su dieta saludable,
Solo hay quinoa y cal en el refrigerador. Me volvería loca ahí. Miró a su alrededor con admiración. Este lugar es perfecto. Siempre has tenido buen gusto, Hannah. Me incomodó escuchar aquel apodo infantil que odiaba desde hacía años. Intenté poner límites. Emily, trabajo desde casa 2 días a la semana. Necesito mi espacio. Esto no va a funcionar. Antes de que pudiera seguir discutiendo, sonó mi teléfono. Al ver el nombre de mi madre en la pantalla, un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Hannah, tu hermana está ahí, ¿verdad? Dijo mamá sin esperar respuesta. Quiero que la hagas sentir bienvenida. Está pasando por un momento muy difícil y necesita el apoyo de la familia. Mamá, lo entiendo, pero mi apartamento es demasiado pequeño. Quizás podamos ayudarla a buscar un sitio propio, o podría quedarse con Megan, ¿recuerdas? Ella tiene un apartamento de 2 habitaciones. Megan no es familia, replicó con dureza. La familia se cuida. No seas egoísta, Hannah. Tu hermana te necesita ahora mismo. Me aparté a la cocina para que Emily no me oyera. No se trata de egoísmo, mamá. Es que literalmente no hay espacio. Puede dormir en el sofá. Será temporal hasta que se recupere, respondió ella con un tono que no dejaba lugar a negociación. ¿Quieres que hable con tu padre? Sabía lo que implicaba aquella amenaza. Si papá intervenía, sería aún más rígido, y yo acabaría siendo la hija desagradecida y egoísta. Suspiré, derrotada. Está bien, puede quedarse, pero necesitamos encontrar una solución más estable pronto. Esa es mi niña, dijo mamá, suavizando de inmediato su voz. Llámame si necesitas algo. Las quiero a las 2. Colgué y regresé al salón. Emily ya había empezado a instalarse, acomodando cojines y colocando sus fotos al lado de las mías en la estantería. Sentí como me invadía una incomodidad profunda, pero me contuve. El sofá se convierte en cama, le expliqué con un tono forzado. Tendrás que guardarlo durante el día porque yo trabajo aquí. Emily apenas levantó la mirada. De hecho, pensaba quedarme con la habitación. La sala recibe demasiada luz en la mañana, y sabes que odio madrugar. Además, tengo mucha ropa que necesita colgarse. La miré incrédula. Emily, este es mi apartamento. No voy a dejarte mi dormitorio. Ella me lanzó la misma mirada de fingida vulnerabilidad con la que tantas veces había manipulado a nuestros padres. Wow, Hannah, acabo de perder a mi novio y a mi trabajo. Estoy destrozada. Y no eres capaz de hacer un pequeño sacrificio por mí. Me mantuve firme. Ya te estoy cediendo el sofá. Eso es más que suficiente. El enfrentamiento habría continuado si no fuera porque recibí un mensaje de mamá. Sé buena con tu hermana. Recuerda todo lo que hizo por ti. No lograba recordar ninguna de esas ocasiones, pero comprendí que esa batalla no valía la pena. No ese día. ¿Está bien? Cedí con los dientes apretados. Puedes usar la sala, pero habrá reglas. Emily sonrió radiante. Eres la mejor hermana del mundo. Va a ser como cuando compartíamos cuarto de niñas. No quise recordarle que aquella época estuvo marcada por discusiones constantes y sus interminables quejas a nuestros padres cada vez que intentaba poner límites. Mientras ella continuaba desempacando alegremente, le envié un mensaje a mi amiga Laura. Emily se mudó conmigo. Sin previo aviso, sin opción. Necesito vino y paciencia. La respuesta fue inmediata, ¿o no? Pesadillas de la universidad. Voy esta noche con provisiones de emergencia. Resiste. Observé a mi hermana cantar para sí misma mientras tomaba posesión de cada rincón del apartamento, y me pregunté cuánto podría aguantar antes de que todo explotara. La primera semana confirmó mis temores. Yo mantenía mi rutina, levantándome a las 7 para comenzar a trabajar a las 8:30. Mientras que Emily solía dormir hasta el mediodía. Mi salón, antes un espacio ordenado y tranquilo, se transformó en dormitorio, boutique improvisada y estudio de maquillaje. El miércoles tuve una videollamada crucial con unos clientes. Tuve que ajustar la cámara con cuidado para que no se vieran las mantas tiradas en el sofá, los cosméticos desparramados sobre la mesa y la ropa colgando de las sillas y manijas de las puertas. Cuando Diane, mi jefa, comentó mi nueva decoración, me limité a inventar que estaba redecorando. Esa misma tarde me prometí enfrentar a Emily con el tema, pero pronto descubrí que intentar hablar de límites con ella era casi imposible. Desde el primer día, la convivencia con mi hermana se volvió una carga. Cuando le sugerí que buscara trabajo, suspiró de manera teatral y respondió que estaba tomándose un tiempo para sanar. Si le pedía que recogiera sus cosas, me aseguraba que lo haría, pero nunca cumplía. Cuando mencioné lo mucho que habían subido mis gastos en el supermercado, se justificaba diciendo que necesitaba comida reconfortante por el trauma de su ruptura. En menos de una semana, mi refrigerador, que yo había abastecido cuidadosamente para mis comidas de la oficina, quedó casi vacío. Los envases que había preparado con antelación desaparecieron como por arte de magia. Incluso los granos de café especial, que solo me permitía comprar una vez al mes como un pequeño lujo personal, estaban a punto de acabarse. Ni hablar de mi reserva secreta de chocolate amargo. También la había encontrado y devorado. Una noche, la encontré acurrucada en mi manta favorita, mirando programas de telerrealidad a todo volumen. Me armé de valor y le dije, Emily,
necesitamos hablar de algunas reglas básicas en esta casa. Ella levantó la vista, molesta por la interrupción. ¿Puede esperar al corte comercial? No, no puede. He intentado hablar contigo toda la semana. Me senté frente a ella con un cuaderno donde había escrito algunos puntos esenciales. Establecer horarios de silencio cuando trabajo o duermo, hablar de los gastos compartidos, como alimentos y servicios, y respetar el espacio y las pertenencias de cada una. Emily me miró incrédula. ¿En serio me estás dando un contrato de convivencia? Soy tu hermana, no una desconocida de internet. Precisamente porque somos hermanas necesitamos límites claros, respondí con calma. De lo contrario, la convivencia se vuelve insostenible. Ella soltó una carcajada y volvió la mirada a la pantalla. Siempre has sido tan rígida. Hannah, relájate, no será para siempre. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte? Insistí. ¿Has empezado a buscar trabajo o un lugar para vivir? Suspiró con fastidio. ¿Puedes dejar de presionarme? Te dije que estoy procesando mi ruptura. Además, mamá y papá dijeron que podía quedarme aquí el tiempo que necesitara. Algo en mí se encendió al escuchar eso. Salí al balcón con el teléfono en la mano y marqué a mis padres. Mi padre atendió al cuarto tono. Papá, ¿es cierto que tú y mamá le dijeron a Emily que podía mudarse conmigo sin consultármelo? Hubo un silencio incómodo antes de su respuesta. Hannah, tu hermana está pasando por un momento muy difícil. El apartamento es lo bastante grande para ambas de forma temporal. Pensamos que querrías ayudar a la familia. Pero no es temporal, ¿verdad? Ella no busca empleo ni un lugar propio, y tampoco aporta nada a los gastos. El tono de mi padre se endureció. Tu madre y yo te damos un descuento significativo en esa renta. Cualquier persona estaría agradecida. El mensaje oculto era claro. Ese apartamento no era realmente mío, sino un bien familiar que podían disponer a su conveniencia, aunque yo llevara años pagando puntualmente y construyendo mi vida allí. Estoy agradecida, respondí con cautela, pero también necesito poder vivir tranquila. Emily no respeta mi espacio ni mis cosas. Siempre has sido la responsable. Hannah, replicó con una suavidad cargada de manipulación. Tu hermana necesita estabilidad ahora. Sé la hermana mayor. Colgué resignada. No era la primera vez que sus necesidades tenían prioridad sobre las mías. Así había sido desde la infancia. Con el paso de las semanas, la situación empeoró. Emily empezó a invitar amigos sin avisar, justo cuando yo estaba en medio de reuniones de trabajo. Tomaba mi ropa sin permiso y la devolvía dañada. Las facturas de agua se dispararon con sus interminables duchas de 40 minutos, y el consumo eléctrico se duplicó con su uso constante de mis herramientas y aparatos. Mis mañanas dejaron de ser tranquilas y mis noches se llenaron de risas, conversaciones a gritos y llamadas interminables. Hasta mis fines de semana quedaron arruinados por sus repentinas crisis emocionales, que exigían mi atención inmediata. La tensión me pasó factura. Por primera vez en mi carrera incumplí un plazo. Mi jefa Diane me llamó a conversar, preocupada por mi bajo rendimiento. ¿Todo bien en casa?, preguntó en nuestra reunión privada. Pensé en inventar algo, pero opté por decir una verdad reducida. Asuntos familiares. Mi hermana está viviendo conmigo y ha sido un cambio complicado. Ella asintió comprensiva. Las familias pueden ser difíciles, pero no dejes que esto afecte tu trabajo por demasiado tiempo. La cuenta Henderson es demasiado importante. Aquella tarde me quedé trabajando horas extra, como ya era costumbre. Era más fácil perderme en el trabajo que enfrentar el caos de mi propio hogar. Dejé de invitar amigos porque me avergonzaba del desorden y, además, me sentía agotada por la tensión constante. Una noche, después de descubrir que Emily había terminado mi carísimo serum facial, me encerré en el baño y rompí en llanto. Con las manos temblorosas, marqué el número de Laura, la única persona que se había convertido en mi apoyo en medio de todo esto. Ya no puedo más, le confesé sollozando. Me siento una invitada en mi propio hogar. Mis padres no me escuchan, y Emily nunca va a cambiar. Me sentía atrapada. ¿Has pensado en buscar otro apartamento?, me sugirió Laura con voz suave. Con tan poco tiempo y con los precios actuales es imposible, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Le expliqué que mis padres me cobraban casi un 30% menos que el mercado por este lugar y que no podría costear algo similar por mi cuenta. Tal vez no igual, pero al menos sería tuyo, donde tú pongas las reglas, insistió ella. ¿No vale tu tranquilidad más que la diferencia de dinero? Mientras observaba lo que antes había sido mi refugio, ahora invadido por la presencia de Emily, comprendí que quizá Laura tenía razón. Sin embargo, antes de poder planteármelo seriamente, ocurrió algo que cambiaría todo aún más. Un mes exacto después de que Emily se mudara, recibí una llamada de mi padre mientras estaba en el trabajo. Su tono era inusualmente formal, casi como si hablara de negocios. Hannah, tu madre y yo queremos tener una charla familiar esta noche. Es importante que tanto tú como Emily estén presentes. Pasaremos alrededor de las 7. Una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. ¿De qué se trata, papá?, pregunté nerviosa. Lo discutiremos todo esta noche, contestó con evasivas antes de colgar. Pasé el resto de la jornada distraída, imaginando posibles escenarios. ¿Se la llevarían de vuelta a su casa? ¿Le habrían encontrado un lugar propio? ¿O se trataba de otra cosa completamente distinta? Cuando llegué a casa,
Noté que Emily había ordenado el departamento por primera vez desde su llegada. Estaba más callada de lo normal y revisaba el teléfono a cada rato. ¿Sabes de qué se trata esta reunión?, le pregunté, sospechando que ocultaba algo. No mucho. Papá solo dijo que quería hablar con las dos, respondió evitando mirarme. A las 7 en punto, mis padres llegaron. Mi madre traía un guiso para que no tuviéramos que preocuparnos por la cena, y mi padre sostenía una carpeta que de inmediato me puso en alerta. Nos sentamos alrededor de mi pequeña mesa del comedor, aquella que había encontrado en un mercado de pulgas y restaurado con paciencia. Mientras mamá servía la comida, papá carraspeó y abrió la carpeta. Hannah, como sabes, tu hermana ha estado quedándose aquí durante el último mes, y dado que este arreglo parece funcionar, necesitamos hacer algunos ajustes en tu contrato de renta. Me quedé helada con el tenedor en la mano. ¿Qué tipo de ajustes? Él deslizó un papel hacia mí. La renta se duplicará a partir del próximo mes. Sentí que el aire me faltaba. ¿Duplicarla? ¿Por qué razón? Porque ahora viven 2 personas en el departamento, intervino mamá con naturalidad. Eso significa más gastos, más consumo, más desgaste. Pero Emily no paga nada, dije elevando la voz, intentando mantener la calma. Ella no tiene trabajo, y precisamente por eso debemos ajustar la renta, contestó mi padre, con ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que yo no entendía. Hay que cubrir los gastos adicionales mientras ella se recupera. Miré a Emily, que observaba su plato con una sonrisa apenas disimulada. Claro que lo sabía. Entonces, déjame entenderlo bien, dije lentamente. ¿Quieren que yo pague el doble para mantener a Emily aquí? Aunque yo no la invité, aunque no tengo espacio para ella y ya estoy asumiendo más gastos y molestias en mi vida. Hannah, me interrumpió mamá con ese tono de advertencia tan conocido desde mi infancia. Ella es familia, y la familia se apoya en momentos difíciles. ¿Y por qué ese apoyo siempre es en una sola dirección?, repliqué. ¿Por qué soy yo la única que debe dar mientras Emily solo recibe? Eso es injusto, hija, frunció el ceño mi padre. Tu hermana ha tenido mala suerte últimamente. ¿Mala suerte o malas decisiones? Las palabras escaparon de mi boca sin poder detenerlas. El silencio cayó sobre la mesa. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas al instante, como tantas veces lo había hecho para manipular la situación. No puedo creer que digas algo tan cruel, me reprendió mi madre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dejándote este hermoso apartamento por debajo del precio de mercado durante años. Siempre pagué puntualmente, repliqué. He cuidado el departamento, incluso lo he mejorado. Esto siempre fue un arreglo de beneficio mutuo. Pues ahora ese arreglo cambia, dijo mi padre con firmeza. La nueva renta entrará en vigor el primer día del próximo mes. Tienes 2 semanas para ajustar tu presupuesto. Bajé la vista al papel. Esa cantidad devoraría casi el 70% de mis ingresos después de impuestos. Destruiría mis ahorros y haría imposible mantener mi estilo de vida actual. No puedo costear esto, dije con frialdad. No con mi salario actual. Entonces busca un empleo mejor pagado, propuso mi padre, o consigue algún trabajo extra. Siempre hablas de esos proyectos que la gente hace por fuera. La ligereza con la que desestimaba mi realidad económica hizo que algo dentro de mí se quebrara. Años de ser la responsable, de ver cómo Emily obtenía segundas oportunidades infinitas mientras yo debía trabajar el doble por la mitad del reconocimiento, culminaron en ese instante. Oh, dije, con la voz firme a pesar de la rabia y el dolor, simplemente podría mudarme. Hubo un instante de silencio, y de pronto los 3 estallaron en carcajadas. ¿Mudarte? ¿A dónde?, preguntó mi madre entre risas. ¿Tienes idea de cómo están los precios ahora? No encontrarás nada ni remotamente parecido a lo que tienes aquí, incluso con la subida, añadió mi padre con seguridad. Toda tu vida está aquí, intervino Emily. Tus cosas, tu rutina. No te irías en serio. Sus risas burlonas me golpearon como una bofetada. Ellos estaban convencidos de que me tenían atrapada, como si no tuviera más alternativa que aceptar cualquier condición que me impusieran. Lo más doloroso era que parecían creer que yo no tenía la valentía suficiente para dar un paso por mi cuenta. Mañana mismo empiezo a buscar otro lugar para vivir, dije en voz baja. Mi padre agitó la mano con desdén. Hannah, no dramatices. Firma el nuevo acuerdo y podremos disfrutar de la cena que tu madre preparó. Tomé la pluma que me tendía y la sostuve sobre el papel durante varios segundos, en silencio. Finalmente la dejé a un lado, sin firmar. Les daré mi respuesta antes de que termine la semana, contesté con firmeza. El resto de la velada transcurrió en una conversación incómoda, centrada sobre todo en mis padres y Emily, que hablaban de sus supuestos planes para reencontrarse y explorar nuevas oportunidades laborales. Yo permanecí callada, con una tormenta de emociones y pensamientos revolviendo mi interior. Cuando se marcharon, Emily actuó como si nada hubiera sucedido. Encendió la televisión y se acomodó en el sofá como si fuera suyo. Lo sabes, ¿verdad?, dijo con aire casual. Jamás te irías de aquí. Este lugar es demasiado perfecto para ti y odias los cambios. Al verla estirada en mi sofá, comiendo mi comida, usando mi cuenta de Netflix y hablando con esa seguridad arrogante, comprendí que no se trataba únicamente del aumento de la renta. Lo que estaba en juego era el respeto, los límites y mi capacidad de poner un alto a una dinámica familiar rota desde hacía demasiado tiempo. No le respondí. Me fui a dormir en silencio,
aunque pasé la noche en vela, imaginando escenarios y trazando planes. Al amanecer ya sabía con claridad qué debía hacer. Al día siguiente llamé al trabajo para reportarme enferma, algo que no hacía desde hacía más de un año. Esperé a que Emily saliera para su ritual diario en la cafetería, donde decía estar creando contactos, pero en realidad pasaba horas revisando redes sociales. Apenas cerró la puerta, me senté en el comedor con mi portátil y una libreta. Lo primero fue analizar mis finanzas. Durante los últimos 3 años había ahorrado el 20% de mi salario. No era suficiente para un anticipo de una vivienda, pero sí para un fondo de emergencia capaz de cubrir depósito, mudanza y el primer mes de alquiler. Calcule mi límite de gastos según la regla de no destinar más del 30% de los ingresos a vivienda. El número resultante fue desalentador, era mucho menor de lo que ya pagaba, incluso antes del incremento, lo que implicaba hacer concesiones en ubicación, espacio o comodidades. Después contacté a 3 agentes inmobiliarios especializados en alquileres. Les expliqué sin rodeos mis restricciones de presupuesto y mi urgencia de mudarme en un plazo máximo de 2 semanas. 2 de ellos dudaban, aunque prometieron intentar ayudarme. La tercera, una mujer llamada Vanessa, se mostró más optimista. El mercado está difícil, pero no es imposible. Si estás dispuesta a considerar barrios un poco más alejados del centro o espacios más pequeños, podemos encontrar algo. Mientras esperaba sus respuestas, revisé mi contrato de arrendamiento. Saqué el documento de mi archivador y lo leí con calma, cosa que debería haber hecho con más cuidado antes de firmar. Para mi sorpresa y alivio, no había cláusula de permanencia mínima. Tras el primer año, que ya había pasado, la renta era mensual y solo requería aviso con 30 días de anticipación para desalojar. Más aún, no existía ninguna mención sobre los muebles o enseres del apartamento. Todo lo que yo había comprado en esos años, desde el sofá hasta el refrigerador, era legalmente mío. Mis padres solo habían aportado los electrodomésticos empotrados, como la cocina y el lavavajillas. Para asegurarme, escribí a Laura, cuya hermano Michael era abogado inmobiliario. ¿Podrías preguntarle algo hipotético sobre derechos de inquilinos y propiedad de muebles? 20 minutos después, Laura me devolvió la llamada. Michael dice que, a menos que esté explícito en el contrato, todos los muebles que compraste son tuyos, y si tus padres intentaran reclamar lo contrario sin pruebas, no tendrían fundamento legal. Con esa confirmación, me sentí mucho más segura. Ese mismo día Vanessa me envió 5 opciones de apartamentos. Ninguno tenía el mismo encanto que mi hogar actual, y todos eran más pequeños, pero al menos encajaban en mi presupuesto y estaban disponibles de inmediato. Al día siguiente pedí otra licencia en el trabajo y recorrí las 5 propiedades. Las primeras 3 quedaron descartadas de inmediato, estaban en mal estado o en ubicaciones inviables para mi rutina. La cuarta me gustó, pero estaba al límite superior de lo que podía pagar, sin margen para negociar. El quinto era diminuto, apenas 45 metros cuadrados, pero había sido remodelado recientemente, con piso nuevo, electrodomésticos modernos y lavandería en el edificio. Aunque quedaba 15 minutos más lejos de mi oficina, tenía una línea de autobús directo. Además, el arrendador entendía mi situación, aceptaba ajustarse a mi plazo y hasta ofrecía un pequeño descuento en el depósito si me mudaba en 10 días. No lo dudé, firmé el contrato en ese instante, pagué la seña con mi tarjeta y programé la inspección final para la semana siguiente. Al salir del edificio, me invadió una mezcla de nerviosismo y euforia. En menos de 48 horas había decidido transformar por completo mi vida. De regreso a lo que pronto dejaría de ser mi hogar, empecé a organizar la mudanza. Hice un inventario detallado de todas mis pertenencias, separándolas en categorías: imprescindibles, vendibles y Danebel. Luego pedí presupuestos a varias compañías de mudanza. Casi me caí de la silla al ver las cifras, incluso el camión más pequeño, con ayuda mínima, superaba los $1000. Aquella noche, mientras Emily hablaba por teléfono con una amiga sobre una fiesta a la que pensaba asistir, sin tener la menor idea de mis planes, yo contacté a mi grupo cercano de amistades. En apenas unas horas logré reunir un pequeño equipo de 6 voluntarios con 2 camionetas y un SUV listos para ayudarme a mudarme. Laura ofreció su garaje para guardar algunas cosas temporalmente, y Marcus, su novio, que trabajaba como contratista, se ofreció a encargarse de desmontar y volver a armar los muebles más grandes. El último detalle de mi estrategia era el tiempo. Revisé las redes sociales de mis padres y confirmé lo que ya sospechaba. Mi madre llevaba días publicando sobre la reunión familiar que tendrían en casa de mi tía ese fin de semana, a 3 horas de viaje. Llevaban meses comentándolo y yo ya había rechazado la invitación con la excusa del trabajo. Emily, ansiosa siempre de captar la atención familiar, había confirmado su asistencia sin dudar. Aquello me brindaba la ocasión perfecta. Mis padres y mi hermana estarían fuera desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. Organicé la mudanza para el sábado,
lo que me aseguraba un día completo para vaciar el apartamento de todo lo que me pertenecía. A medida que el plan iba tomando forma, sentía crecer dentro de mí una determinación que nunca antes había experimentado. No se trataba solo de escapar de una situación económica injusta, era el momento de plantar cara y romper con una dinámica familiar que llevaba años siendo tóxica. La noche previa a la reunión que mis padres habían programado para imponerme la firma del nuevo contrato de alquiler, envié un mensaje a mi padre: ya he tomado una decisión respecto al apartamento. Hablaré con ustedes el domingo, cuando regresen de lo de la tía Jan. Su respuesta fue inmediata: necesitamos resolver esto antes del fin de semana. Hannah, tu madre y yo esperamos que seas razonable. No contesté. Por primera vez, no iba a seguir el guión que ellos me habían marcado. Las siguientes 48 horas transcurrieron entre preparativos frenéticos. Organicé el redireccionamiento de mi correspondencia, gestioné los cambios de servicios básicos y empecé a empacar discretamente lo indispensable cuando Emily no estaba. Retiré efectivo para cubrir cualquier gasto de último momento y agradecí a mi yo del pasado por haber guardado recibos y registros detallados de mis compras en la nube. El viernes por la tarde, observé a Emily hacer su maleta para pasar el fin de semana en la reunión familiar. Sentí una extraña calma. Ella no tenía idea de que, al regresar, el apartamento ni nuestra relación serían los mismos. ¿De verdad no vas a venir?, me preguntó desde la puerta. Mamá dice que la tía Jan quiere verte mucho. Tengo demasiado trabajo pendiente, respondí con sinceridad, aunque no por las razones que ella imaginaba. Que disfrutes. Cuando el coche compartido se la llevó, miré alrededor del lugar que había sido mi hogar durante 5 años. En solo 24 horas todo sería distinto, y también lo sería mi vida. El sábado amaneció soleado, como si el universo respaldara mi decisión. Apenas había dormido. La mezcla de ansiedad y adrenalina me mantuvo despierta. A las 6 de la mañana ya estaba revisando mi armario por última vez cuando recibí un mensaje de Laura: Operación Día de Independencia en marcha. Las tropas llegan a las 8. Sonreí ante su intento de aligerar el momento con jerga militar. A las 7:30 ya había desmontado mi cama y comenzaba a vaciar la cómoda cuando alguien llamó a la puerta. Era Laura, con café y bagels, seguida de Marcus con su caja de herramientas. En menos de una hora, el resto del equipo estaba reunido. Muy bien, chicos, dije intentando que mi voz sonara firme aunque las emociones me desbordaban. Gracias de corazón por estar aquí. El objetivo es tener todo fuera antes de las 4 de la tarde. Primero sacaremos los muebles grandes, después las cajas y finalmente lo más pequeño. El trabajo fluyó con una eficiencia sorprendente. Marcus y otro amigo se encargaron de los muebles más pesados, mientras Laura y 2 más formaban una cadena para trasladar cajas hasta los vehículos. Yo iba de un lado a otro organizando, dando indicaciones y decidiendo dónde debía ir cada cosa. Al mediodía, mi habitación estaba vacía por completo, la cocina a medio empacar y la sala lista para cargar. Hicimos una pausa rápida para almorzar unos sándwiches, sentados en el suelo en círculo, ya sin sillas. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Laura en voz baja. Me tomé unos segundos antes de responder. Estaba triste, enojada, aliviada, orgullosa, todo a la vez. Ella me apretó la mano. Estás haciendo lo correcto. Esto ya era necesario. La tarde avanzó al mismo ritmo. Hicimos 3 viajes hasta mi nuevo apartamento, donde íbamos acomodando muebles y apilando cajas en el espacio, mucho más pequeño. El casero, sorprendido por lo organizado del proceso, comentó mientras sostenía la puerta: la mayoría de mudanzas que veo son un caos total. Ustedes tienen todo bajo control. A las 3:30 ya solo quedaban los últimos detalles. El apartamento, que alguna vez estuvo lleno y bien decorado, ahora se veía desoladoramente vacío. Solo quedaban los electrodomésticos empotrados y las persianas. Todo lo demás, desde la cortina de la ducha hasta las bombillas, me pertenecía y lo había empacado. Hice una última revisión para asegurarme de no olvidar nada en cajones o alacenas. En la cocina dejé un sobre la encimera con mis llaves, el cheque del siguiente mes de renta como parte de mi aviso de 30 días, y una carta breve y objetiva. En ella explicaba que estaba ejerciendo mi derecho a terminar el contrato dentro del plazo estipulado y que únicamente había tomado mis pertenencias. Laura me abrazó en silencio mientras yo contemplaba por última vez la sala vacía. ¿Lista?, susurró. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Cerré la puerta con llave y me alejé. La reacción no tardó. Apenas terminamos de instalar lo último en mi nuevo hogar y abrimos pizzas con cervezas para celebrar, mi teléfono comenzó a estallar en notificaciones. Primero llegaron los mensajes de Emily. ¿Qué demonios? Hannah, ¿dónde está todo el mobiliario? ¿Dónde voy a dormir? Mamá y papá están furiosos. Después empezaron las llamadas. Primero mi madre, luego mi padre, otra vez mi madre. Las dejé sonar. Necesitaba un respiro antes de enfrentar lo que venía. Cuando finalmente escuché los mensajes de voz, la voz de mi madre sonaba al borde de la histeria. Cuando mis padres regresaron al apartamento y lo encontraron vacío, los mensajes no tardaron en llegar. Mi madre fue la primera en sonar alarmada, pero fue la voz de mi padre la que se escuchó más fría y amenazante. Hannah, Elizabeth, ¿qué has hecho? ¿Es algún tipo de broma? Llámame de inmediato. El siguiente mensaje fue todavía más duro. Esto es completamente inaceptable.
Hannah, ese mobiliario pertenece al apartamento. Has violado el contrato de arrendamiento. Devuélveme la llamada ya, antes de que tenga que tomar medidas legales. Esperé a que mis amigos se marcharan, agradeciéndoles con el corazón por la ayuda, antes de devolverle la llamada. Cuando atendió, su voz vibraba con rabia contenida. Explícate, ordenó sin rodeos. Respiré hondo, buscando serenidad. He decidido mudarme, como ya había mencionado que era posible. Notifiqué con el tiempo que exige el contrato. Pagué el último mes y me llevé mis cosas. ¿Tus cosas?, exclamó, incrédulo. Ese mobiliario pertenece al apartamento. En realidad, no, contesté con calma. Cada pieza fue comprada con mi propio dinero. Conservo los recibos si quieres verlos. El contrato no incluye muebles de parte del arrendador, es decir, de ustedes. Hubo un silencio breve, como si lo hubiera dejado sin palabras. Finalmente replicó, esto no tiene que ver con legalidades. Hannah, se trata de que tu hermana no tiene donde dormir esta noche. El apartamento está completamente vacío. En Target venden colchones inflables por menos de $50, sugerí, o bien, puede quedarse en tu casa. Supongo que las renovaciones del cuarto de invitados ya deben estar terminadas, ¿no? La falta de respuesta, más larga esta vez, me reveló algo evidente. Esas supuestas renovaciones nunca habían existido. Solo habían sido una excusa. ¿Dónde estás ahora?, preguntó al fin. En mi nuevo apartamento, respondí, sin dar la dirección. Es más pequeño, pero es mío. Esto no termina aquí, me advirtió. Tu madre está desconsolada. Emily está llorando. ¿Eso era lo que querías? ¿Hacerle daño a tu familia? La culpa intentó abrirse paso. Casi lo consigue, pero me mantuve firme. Lo que quiero es respeto, contesté. Lo que deseo es que se reconozcan mis límites y que no se dé por sentada mi generosidad. Así que esto es venganza, un berrinche infantil porque te pedimos que ayudaras a tu hermana. No, papá, esto es tomar decisiones sobre mi propia vida. Pagué el mes completo, como corresponde. Emily puede quedarse allí si quiere, pero tendrá que conseguir sus propios muebles. Escuché la voz de mi madre al fondo, reclamando el teléfono. Hubo un forcejeo breve y enseguida su llanto se coló por la línea. ¿Cómo pudiste hacernos esto a tu hermana y a nosotros, después de todo lo que hemos hecho por ti? Mamá, dije suavemente, no he hecho nada malo. Solo me mudé de un apartamento que ya no funcionaba para mí, llevándome lo que era mío. ¿Y dónde se supone que dormirá Emily ahora? No hay nada en ese lugar, en el mismo sitio donde habría dormido si yo nunca hubiera vivido allí. El apartamento estaba vacío cuando me mudé. Ese recordatorio la dejó en silencio por un instante. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado. ¿De verdad sacaste todo en un solo día? Sí. ¿Y ya tienes un nuevo sitio? Lo planeaste todo. Así es. Otra pausa. Y luego, con un matiz inesperado en la voz, confesó, nunca creí que realmente te irías. No era respeto, pero quizás el inicio de reconocer que ya no era la persona complaciente que habían imaginado siempre. La conversación terminó con amenazas vagas de futuras charlas y decisiones por tomar. Colgué agotada, pero con una calma que jamás había sentido. Por primera vez en mi vida adulta había puesto un límite y lo había sostenido, a pesar de las manipulaciones emocionales. Esa misma noche recibí un mensaje sorprendente de mi padre. El apartamento luce diferente, vacío. Había olvidado cómo se veía antes de que lo llenaras. Hablaremos mañana. No era una disculpa, ni de cerca, pero al menos un reconocimiento. Y por ahora, eso bastaba. Las semanas siguientes se llenaron de ajustes. Mi nuevo apartamento era más pequeño de lo que estaba acostumbrada, lo que me obligó a organizar todo con creatividad y a tomar decisiones duras sobre qué conservar. Mi cama king size apenas dejaba espacio para caminar en el dormitorio. El sofá seccionado debí dividirlo en partes para que entrara en la sala. La mesa de comedor se convirtió a la vez en escritorio y espacio para comer. Aún con esas limitaciones, la sensación de ligereza era incomparable. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el control de mi vida y de mi espacio era completamente mío. Desde la temperatura del aire hasta el lugar de cada objeto, todo dependía solo de mí. Esa autonomía valía mucho más que los metros cuadrados que había dejado atrás. Me presenté a mis vecinos, algo que nunca me había molestado en hacer antes. Descubrí que la mujer del departamento de enfrente era diseñadora gráfica y trabajaba desde casa. Me invitó a tomar café en la terraza compartida. El señor mayor del piso contiguo se ofreció a cuidar mis plantas cuando viajara por trabajo. Poco a poco, empecé a construir una pequeña comunidad auténtica y solidaria. Mientras tanto, mi familia vivía sus propios cambios. Emily, enfrentada al vacío del apartamento y sin nadie que atendiera sus caprichos, no tuvo más remedio que moverse. Según me contaba mi madre a regañadientes, había encontrado un empleo de medio tiempo en una boutique, muy similar al trabajo que había tenido antes. No era mucho, pero representaba un verdadero inicio hacia mi independencia económica. Después del impacto inicial y la evidente molestia, mis padres comenzaron a mostrar señales de reflexión. Mi padre, en particular, parecía estar reconsiderando su papel en la dependencia que había fomentado en Emily durante tantos años. Un par de semanas después de mi mudanza, tuvimos una breve conversación telefónica que me sorprendió. Lejos de la dureza que esperaba, me preguntó con un tono neutral: ¿te las estás arreglando bien con el presupuesto? Respondí con sinceridad: sí.
Es más ajustado que antes, pero me las ingenio. Además, la ubicación es mejor para mi trabajo, ahorro bastante en transporte. ¿Eso está bien?, contestó de manera algo torpe. Tu madre y yo hemos estado pensando en Emily, en ciertos patrones que quizá nosotros mismos alentamos sin darnos cuenta. No fue una disculpa abierta, pero se acercaba más que nunca a un reconocimiento de su favoritismo. Aunque sentí que era un avance, la relación con mi madre seguía tensa. Para ella, mis decisiones aún eran vistas como una traición a la lealtad familiar más que como un paso necesario para establecer límites saludables. Nuestras charlas se volvieron cortas y superficiales, limitadas al clima o al trabajo, evitando siempre el tema central que flotaba silencioso entre nosotras. Lo inesperado llegó de parte de Emily. Un mes después de mi partida, me envió un mensaje preguntando si podíamos vernos a tomar un café. Acepté, intrigada, pero con la firme intención de mantener mis límites claros. Nos encontramos en una cafetería neutral, a medio camino entre su hogar y el mío. Ella lucía distinta, con menos maquillaje y ropa mucho más sencilla que la que solía usar. Tras pedir nuestras bebidas, me miró con cierta timidez. Tu nuevo lugar está bien. Sí, asentí. Diferente, pero bien. No pensé que realmente te irías. Ninguno lo pensó. Y tengo que admitir que fue bastante valiente de tu parte. Sonrió nerviosa. El rostro de papá al ver el apartamento vacío, ojalá hubiera tomado una foto. Pese a mí misma, solté una risa. No lo hice por venganza. Lo sé ahora, dijo bajando la vista hacia su taza. He estado reflexionando sobre cómo siempre esperé que otros me resolvieran la vida, como nunca enfrenté consecuencias reales porque alguien siempre me salvaba. La dejé hablar, sin interrumpir. Cuando te fuiste, tuve que arreglármela sola. Mamá y papá trajeron un colchón inflable, pero era tan incómodo que terminé buscando un trabajo para comprarme una cama. Y cuando empecé a ganar mi propio dinero, descubrí que me gustaba no tener que pedirlo todo. Eso es genial, Emily, le dije, de verdad contenta por ella. Sigo en el apartamento, pero ahora pago una parte de la renta. Y cuando termine el contrato, quiero buscar algo compartido con una compañera de piso. Nuestra charla se extendió por casi 2 horas, más de lo que habíamos hablado en años. Por primera vez, la conversación se sintió entre iguales, no como el eterno ciclo de ella recibiendo y yo entregando. Al despedirnos, me abrazó torpemente y susurró: perdón por haber sido una hermana terrible. No fuiste terrible, la corregí. Todos caímos en patrones poco sanos. La reconstrucción con mi familia avanzó despacio. Hubo retrocesos, conversaciones difíciles y momentos en los que los viejos hábitos amenazaron con regresar. Mi madre, en ocasiones, intentaba hacerme sentir culpable por haber dejado a Emily. Mi padre, a veces, retomaba su rol autoritario, lanzando consejos no pedidos sobre mis finanzas o mi carrera. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no podían dar por sentada mi obediencia. Cada interacción debía darse desde el respeto mutuo, o simplemente no ocurría. 6 meses después de mi mudanza, nos reunimos para Acción de Gracias en la casa de mis padres. El ambiente fue distinto, más cauteloso, pero no desagradable. Emily llevó un postre que ella misma había horneado, y yo aporté una botella de vino que podía pagar sin dificultad. Mi padre cortó el pavó con menos solemnidad que otros años, y mi madre me preguntó por mis vecinos nuevos con lo que parecía un interés genuino. Mientras observaba a esas personas que habían marcado mi vida en lo bueno y en lo malo, no sentí ni el rencor que me había hecho alejarme ni la necesidad desesperada de aprobación que antes me mantenía sumisa. Lo que sentí fue aceptación, el entendimiento de que todos éramos seres imperfectos, intentando hacer lo mejor posible con las herramientas emocionales que teníamos. La lección más valiosa que me dejó todo aquello no fue sobre muebles, apartamentos o dinero, sino sobre la diferencia entre amar y permitir abusos, entre ser generosa y dejarse aprovechar. Aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer, por ti y por los demás, es establecer límites claros y mantenerlos firmes, incluso cuando duele. También descubrí el valor de la verdadera independencia, no solo económica sino emocional. Saber que podía sostenerme sola, tomar decisiones difíciles y asumir sus consecuencias me dio una confianza que se extendió a todas las áreas de mi vida. Un año después de aquella mudanza, mi vida se había transformado por completo. El apartamento, aunque más pequeño, se había convertido en un refugio auténtico, un espacio que sentía como propio en cada detalle. Con el tiempo, fui agregando objetos escogidos únicamente por mí, desprendiéndome de los que ya no tenían lugar en esta nueva etapa. Cada cambio en la decoración era también un símbolo de los cambios internos que había logrado. Mirando hacia atrás, entendí que todo lo vivido no se trataba solo de muebles o de dinero, sino de reconocer hasta dónde llegaban mis límites y qué significaba realmente cuidarme. Descubrí que la independencia no era únicamente pagar mis cuentas, sino aprender a sostenerme emocionalmente, tomar decisiones incómodas y no temer a las consecuencias. Esa certeza me dio una fortaleza que se reflejó en mis amistades, en mi trabajo y en la manera en que me relacionaba con mi familia. El mayor aprendizaje fue comprender que no siempre se trata de aguantar o sacrificar en nombre del amor, sino de saber cuándo es necesario poner un alto, incluso si duele, y que, al hacerlo, no solo me estaba protegiendo a mí,
sino que también les daba a los demás la oportunidad de crecer por sí mismos. Hoy, al sentarme en mi sala iluminada por la luz de la tarde, me siento en paz. Ya no cargo con culpas heredadas ni con la presión de cumplir expectativas ajenas. He aprendido a elegir qué personas, qué costumbres y qué recuerdos quiero conservar y cuáles debo dejar ir. Y en esa elección consciente encontré una libertad que jamás imaginé. Porque al final, lo más importante no fue lo que perdí al marcharme, sino lo que descubrí al darme ese permiso, que soy capaz de construir una vida que me pertenece por completo.